estimados estudiantes. Vamos a mirar hoy o a repasar lo que es el inner join, el left join y el agrupamiento. Tenemos este ejercicio de los préstamos. Un usuario tiene varios préstamos. El préstamo libro, que es la relación de muchos a muchos entre libro y préstamo, que ya hemos estado haciendo durante el semestre. Tenemos entonces lo que es el inner join entre usuario y préstamo. El inner join lo que me hace es la relación, la intersección que hay, o sea, aquellos registros que están tanto en usuario como en préstamo, ¿cierto? Entonces tenemos la tabla de préstamo que tiene estos códigos del usuario, el usuario 1, el usuario 2, esos son los que han realizado diferentes préstamos. Y usuario, que tenemos entonces en este momento 5 usuarios. Entonces, visualizar los usuarios que son usuarios pero que han hecho algunos préstamos. Entonces, ¿eso cómo lo podríamos nosotros determinar? Porque resulta que siempre usuario y préstamo se relaciona porque hay una relación entre ellos de uno a muchos. Un usuario tiene muchos préstamos. ¿Cómo se relaciona? La tabla que tiene cardinalidad 1, que en este caso es usuario, la clave principal, la clave primaria se relaciona con la clave foránea, la que tiene cardinalidad muchos, en este caso de préstamo. Entonces tenemos aquí las dos tablas y aquí nosotros observamos que la clave primaria de usuario es esta, tiene 5 usuarios, se relaciona con la clave foránea de préstamo que se llama código usuario y aquí observamos que solamente hay 2 usuarios, el usuario 1 y el usuario 2. Entonces el usuario que esté aquí en usuario tiene que estar también aquí en préstamo. ¿Cierto? Pero aquí observamos que solamente el usuario 1 y el usuario 2 han hecho préstamos. El usuario 3, 4 y 5 no lo han hecho. Es decir, que yo hago un inner join entre usuario y préstamo, solamente me deben aparecer los usuarios 1 y 2. Aquí lo observamos a través de la teoría de conjuntos. Tenemos los usuarios 1, 2, 3, 4 y 5 que está en usuario. Y tenemos el usuario 1 y 2 que está en préstamos. Por lo tanto, la intersección solamente son la información del usuario 1 y 2. ¿Cuál es el código para hacer esto? Hacemos un select con el ID usuario, el nombre, el apellido, el ID del préstamo, la fecha de inicio de la tabla usuario. Hacemos un inner join entre usuario y préstamo a través de la clave primaria de usuario, ¿cierto? ID usuario y la clave foránea de préstamo, código de usuario, ¿cierto? Entonces tiene que ser con los códigos correspondientes. Clave primaria la que tiene cardinalidad 1 y clave foránea la que tiene cardinalidad muchos, ¿cierto? No podemos enlazar, por ejemplo, usuario.id usuario con préstamo.id préstamo, porque no tienen nada que ver el ID del préstamo con el ID del usuario. Siempre es usuario con usuario. Entonces, la información que me daría sería esta, es decir, aquí tenemos que Juan Pérez, Marco Paz, María Ruiz, que son los que, perdón, aquí tenemos que el usuario 1, Juan Pérez, aquí está, mira que aquí está repetido 3 veces. ¿Por qué está repetido 3 veces? Porque Juan Pérez tiene, aquí lo podemos observar, el ID usuario. ¿Cómo se relaciona usuario con préstamo? Con el código del usuario. Mire que aquí solamente tiene el usuario 1, tiene 3 préstamos, ¿cierto? Cada uno con su fecha de inicio. Entonces miren que aquí aparece la fecha de inicio del primer préstamo, del segundo y del tercero con el usuario 1. O sea, ahí se hizo en el join. Y el usuario 2, aquí nosotros lo observamos, que se llama Marco Paz. Entonces, aquí observamos que el usuario 2, entonces, tiene también un préstamo que lo inició en marzo 01. Entonces, esos son los 4 registros que me muestra y ahí es donde nosotros podemos observar lo que es el inner join. ¿Cómo nosotros lo podemos observar ya en pantalla, ya con SQL Server? Pues precisamente aquí ya lo tenemos. Si ustedes fueran a ejecutarlos, pues tienen que tener muy en cuenta que aquí tienen que estar posicionados en la base de datos préstamo o simplemente aquí le dicen use préstamo go, use préstamo go y luego aquí hacer la consulta, hacerle de la tabla usuario los campos que se necesitan, ¿cierto?
Pero para esto, ustedes pueden colocarse el usuario junto a asterisco por un usuario, ¿cierto? Aquí hacer, y aquí ya definir cuáles son los datos que se necesitan del usuario. El usuario que necesito es el ID usuario. De usuario también necesito el apellido. Y de usuario necesito también el carnet por un usuario. Pero como lo voy a enlazar con préstamo, entonces yo aquí hago el inner join. Bueno, primero saber que esto sí lo tengo bueno, lo puedo ejecutar hasta esta parte y ya hacer el inner join con préstamo. Ya aquí con préstamo sí puedo decir yo que de préstamo voy a obtener la fecha de inicio. Mire que aquí me va a mostrar los datos que tengo de allí. Entonces aquí hago un inner join con préstamo on, entonces ya ahí sí coloco la clave primaria y la clave foránea de ambas préstamos, de ambas partes. Entonces ya sabemos que es clave primaria la que tiene cardinalidad 1, que es usuario, va a ser igual a préstamo que tiene clave con su respectiva clave foránea, que es el código usuario. Y ya ahí me darían los datos que están tanto en el uno como en el otro, ¿cierto? O sea, están solamente dos usuarios, el usuario 1 y el usuario 2. Ahora, este es el inner join, ¿cierto? Que me está mostrando solamente los que están en ambas partes. El left join, ¿qué es? El left join me muestra lo que hay en la primera tabla, o sea, en este caso vamos a mencionar primero la tabla usuario y luego en la segunda tabla, que es diferente a lo que es el right join, que es al contrario. Es, es lo que está en la segunda tabla, pero que no está en la, pero que no importa si está o no en la primera. Aquí en el left join es lo que está en la primera tabla, que es usuario, no importa si está en préstamo o no. Si nos acordamos, en inner join nos muestra los que están en los dos, las dos solamente, ¿cierto? En cambio, el left join me muestra lo que está en usuario, no importa si está en préstamo o no. Entonces tenemos aquí la tabla usuario y la tabla préstamo. Aquí tenemos que usuario, tenemos 5 usuarios y solamente el usuario 1 y el usuario 2 hicieron préstamo. Entonces ustedes recuerdan, aquí en el INEJoin solamente muestra los datos del usuario 1, los préstamos del usuario 1 y del usuario 2. En el LEJoin ya va a ser diferente. Aquí observamos, en usuario hay 5, en préstamo hay 2 usuarios, miren que solamente hay 2, la intercepción efectivamente son 1 y 2, pero lo que queremos es mostrar todos los que están en usuario, todos los usuarios independientemente de si tiene préstamo o no. Entonces, ¿qué pasa? Los que tienen préstamo, por ejemplo, el 1 y 2, ¿cierto? El usuario 1 y 2 pues me muestra las fechas en que se hizo ese préstamo, pero el usuario 3, 4 y 5 pues no me va a mostrar nada de préstamo, pero me lo va a mostrar en valores nulos. Es lo mismo que el inner join, la única diferencia es que después es que en vez de inner join se coloca left join. Entonces, ¿cuáles son los datos que aquí me mostraría? Me muestra, por ejemplo, los datos de Juan Pérez, que tiene 3 préstamos, ¿cierto? Mire, 1, 2, 3. Este es Juan Pérez, que tiene un usuario 1, tiene 3. Marco, que tiene el ID 2, miren que aquí se ve el ID 2, tiene un préstamo, ¿cierto? Y ya el usuario 3, 4 y 5, que son María José y Marta, no tienen ningún préstamo asociado. Entonces esos valores me los muestra en null, ¿cierto? Entonces eso es lo que hace el left join. ¿Para qué nos puede servir ese left join? Aquí volvemos a ver la información de usuario, de préstamo. Nos muestra pues que nos va a mostrar todos los de este lado, lo que está en rojo. Pero ¿qué pasa? Que adicional a que estamos haciendo el left join, le vamos a colocar algo adicional, y es que les vamos a decir donde el ID del préstamo sea nulo, o sea que me va a mostrar todos los que están en usuario, ¿cierto? Pero que no tienen ningún préstamo asociado. En este caso nos mostraría solamente a María Ruiz, José Rodríguez y Marta Rincón, porque son los usuarios 3, 4 y 5, que si ustedes se ven acá no se encuentran. Es decir, estos serían los que me mostraría. ¿Qué tendríamos que hacer en SQL Server o en cualquier manejador de base de datos? Aquí en vez de inner join colocamos left join.
Lo ejecutamos y aquí me está mostrando todos, todos los que están. Mire que aquí está el usuario, está Juan Pérez, pues aquí está, solamente aquí coloquémosle también el nombre, usuario, punto nombre, coma, vamos a ejecutar. Aquí me está mostrando 3 veces Juan Pérez, marco una vez y los otros me los aparece en nulo porque no tiene préstamos asociados, ¿cierto? Pero cuando yo le coloco que donde eh, préstamo, punto ID préstamo, porque si nosotros colocamos no, aquí el ID préstamo, préstamo, punto ID préstamo, o sea, todo lo que esté en préstamo, todos los elementos del usuario, que está en usuario obviamente, pero que no está en préstamo, me los muestra en nulo. Entonces aquí nosotros podemos observar que los datos, por ejemplo, de la fecha de inicio y la ID préstamo, de estos tres últimos que no tienen préstamo, los muestra en nulo. Entonces yo voy a decirle donde préstamo.id préstamo is null. Ahí me muestra todos los usuarios que no se le ha hecho ningún préstamo, ¿cierto? Entonces aquí me lo muestra. Aquí se ve la utilidad para mostrar como la inconsistencia de la base de datos, porque es increíble que un usuario pues no pueda tener préstamos, no tenga ningún préstamo, o sea, nunca haya prestado en la biblioteca. Puede suceder, por ejemplo, de un estudiante. Estos estudiantes nunca han llegado a hacer ningún préstamo, ¿cierto? Entonces, para eso nos puede servir lo que es el left join. Y lo que es el agrupamiento, que está pues el left join, ya lo habíamos pues mirado. Y el agrupamiento, entonces para el agrupamiento hay que entender lo que es el inner join, que ya lo hemos entendido, ya sabemos que son los que están en una tabla y también están en otro, en este caso el usuario 1 y 2 que tiene usuarios y que tiene préstamo. Lo estamos haciendo con esta consulta, aquí nos da este resultado, ¿cierto? Pero el agrupamiento lo que nos crea es grupos según una condición. Por ejemplo, nosotros aquí podemos crear 2 grupos. Cada grupo es por cada uno de los usuarios. Entonces, por aquí, por ejemplo, hay 3 registros de un mismo usuario, es decir, que este usuario ha hecho 3 préstamos y a este ha hecho solamente uno. Entonces, una de las cosas que podemos aquí preguntar es cuántos préstamos ha hecho cada uno de los usuarios. Nos tendría que decir, por ejemplo, que Juan Pérez, que tiene el ID 1, ha hecho 3 préstamos, ¿cierto? Aquí podemos observar. Y que Marco ha hecho solamente uno. Entonces, esa sería lo que nos daría la función de agrupamiento. Aquí nos dice, con esta consulta que estamos haciendo un inner join entre préstamo y usuario, aquí nos saldría todos los préstamos que han hecho cada uno de los usuarios. Juan Pérez, estos 3 préstamos y Marco 1. Con el group by, nosotros ¿qué hacemos? Usamos un cele para que nos muestre el ID del usuario, el nombre, el apellido. Utilizamos una función de agrupamiento como es el count. Hay muchas otras funciones de agrupamiento como es el max, el mínimo, hay otras como por ejemplo la suma, ¿cierto? O sea, que permite hacer funciones de agrupamiento sobre grupos de registros. Aquí, por ejemplo, estamos usando el con, o sea, estamos contando la cantidad de préstamos que tiene cada uno de los usuarios. Lo hemos definido como cantidad de préstamos desde la tabla usuario haciendo un inner join con el préstamo, ¿cierto? O sea, esta parte de acá es la misma, es esta misma consulta, simplemente le hemos agregado, hemos quitado de préstamo el ID de préstamo y la fecha de inicio y simplemente nosotros de usuario hemos dejado el ID de usuario, el nombre del apellido, hemos quitado de préstamo, o sea, de la tabla donde vamos a hacer el agrupamiento, vamos a obtener la cantidad, hemos quitado el ID del préstamo y la fecha de inicio para que no nos detalle de cada uno de los préstamos, sino que lo que queremos es que del préstamo nos cuente la cantidad de préstamos para ese usuario, ¿cierto? Hacemos el inner join y simplemente agrupamos por todos los valores que hay en el CL fuera de las funciones de agrupamiento. Es decir, siempre que vamos a hacer un agrupamiento, siempre vamos a formar grupos, ¿cierto? Por todos los valores que hay en el CL, a excepción del valor por el cual nosotros estamos agrupando. Es decir, que aquí en el grupo yo tengo que agrupar por el ID usuario que está aquí en el CL, el nombre que está aquí en el CL y por el apellido que está aquí en el CL. Entonces, por este
usuario vamos a contar la cantidad de préstamos existentes. Aquí nos debe mostrar que Juan Pérez tiene 3 registros, tiene 3 préstamos y que Marco tiene uno. Es decir, nos debe mostrar la información así como nosotros observamos aquí, ¿cierto? Juan Pérez tiene tres préstamos y Marco tiene solamente uno. En SQL Server sería de la siguiente manera. Eh, Nuevamente vamos entonces con el inner join. Vamos a hacerlo en otra consulta. Aquí nos está mostrando los 3 préstamos que tiene Juan Pérez y el que tiene Marco, o sea, todos los usuarios que tienen préstamo. Y si nosotros vamos a hacer entonces ya la función con el agrupamiento, ya sería esta misma consulta, nosotros contaríamos por cada uno de los usuarios, o sea, que nos muestre el ID de usuario, el nombre del apellido, y hacemos un count sobre los préstamos. Vamos a llamar a cantidad préstamos. Hacemos aquí el group by sobre todos los valores que tenemos aquí en el cell. Siempre tiene que ser así o si no nos sacaría un error. O sea, formamos grupos por cada uno de los usuarios, ¿cierto? Sin tener en cuenta este con que tenemos acá, ¿cierto? Aquí parece que tengo un error. Bueno. Y entonces aquí, ¿qué nos va a mostrar él? Si nosotros ponemos a ejecutar las dos consultas, observamos que en la primera nos desglosa cada uno de los elementos cada uno de los préstamos que tiene Juan Pérez, que tiene una con una fecha de inicio, otro con otra fecha de inicio, otro con otra fecha de inicio, y Marco Pérez tiene uno. Y aquí nos sumariza, o sea, nos cuenta. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo que Juan Pérez tiene eh, tiene tres préstamos y Marco tiene solamente uno. Funciones de agrupamiento son muchos, no solamente está el count, sino que también tenemos otros como es, por ejemplo, obtener la suma, si va a ser, por ejemplo, un valor, ¿cierto? Podemos sumar, aquí no tenemos pues valores para sumar, o podemos utilizar también otras funciones de agrupamiento como es, por ejemplo, el max, el mínimo de un conjunto de registros, ¿cierto? Entonces, eso sería lo que es el inner join, el left join y el group by. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme escuchado en esta grabación. Muy amables.